Amigos y amigas de Tribuna Deportiva, ¿qué tal? Cordialísimo saludo una vez más. Aquí estamos para llevarles el análisis, lo que deja la igualdad entre Atlético Bucaramanga visitando a Llaneros. 1-1, anotación del de siempre para el conjunto Atlético Bucaramanga, de Luciano Pons y de Barreiro para los muchachos de Llaneros, que se fueron adelante en el marcador. Antes de venir con todo el debate, ¿habrá pelea? ¿Danilo llegará a pelear? Es la gran pregunta. Yo creo que no. Fabián Pavón, puede que sí. Pero antes, los saludos. ¿Qué dice Fabián? ¿Cómo me le va? Bienvenido una vez más. Hola Néstor, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todas las personas que se conectan en el análisis del partido 1-1 de Atlético Bucaramanga frente a Llaneros. Buen punto Atlético Bucaramanga. Se podía haber conseguido los 3, pero es un buen punto que deja algo, pues, en el primer tiempo preocupado a Lionel, pero un segundo tiempo donde pues los cambios en algún momento le respondieron. La verdad que es un buen punto para Atlético Bucaramanga en sus aspiraciones de seguir sumando. No ha perdido en este campeonato y fue una plaza muy difícil la que dio para este partido Atlético Bucaramanga. Un buen punto, dice Fabián Pavón, en una plaza difícil, también dijo Fabián Pavón. ¿Qué dice Danilo Cárdenas con la bienvenida una vez más a Tribuna Deportiva de Vanguardia y de Q? Un saludo para todos nuestros oyentes. Yo le compro a Fabián lo de la plaza difícil, sin embargo no le compro lo del buen punto. ¿Plaza difícil? Sí. Cancha fea. De visitante, cancha fea. Sí, difícil la cancha, dejémoslo ahí. Y buen punto no. Es una interesante pregunta, ya la vamos a desarrollar, pero nos interesa que ustedes también participan. ¿Buen punto consideran ustedes para el Atlético Bucaramanga en condición de visitante, o creen que definitivamente tenía que haberse quedado con las 3 unidades y montarse en el frente de la tabla de posiciones, como por ejemplo el Deportes Tolima, que ya ganó sus 2 primeros partidos de la fecha? Fabián, ¿por qué usted considera que es un buen punto? Yo creo que Bucaramanga consigue un buen punto. ¿Por qué? Porque empieza perdiendo y rescata antes de finalizar el primer tiempo el empate. Yo creo que ahí Bucaramanga encontró beneficio en este partido. Empezó muy bien, le marcaron y luego marcó. Ya en el segundo tiempo Lionel dio variantes, pudo encontrar algunos jugadores que están en un buen momento. El caso de Juan Camilo Mosquera, que le dio muy buena salida por el costado izquierdo. No encontró esta vez en Salazar el hombre eje que sí lo encontró en el partido con Millonarios. Yo creo que para mí es un buen punto por la transición que pasó Atlético Bucaramanga de ese primer tiempo que lo perdía y lo empató, al segundo tiempo donde tuvo por ahí la opción de Pons, que fue fuera de lugar, y tuvo el remate de este chico Caicedo al final del partido. No lo recuerde, de por Dios, no recuerde lo de Brandon Caicedo, y lo que se perdió ese muchacho. Y tuvo opciones en el pasaje de Atlético Bucaramanga, pero yo rescato eso. Es decir, ese es un buen punto. Se podían haber conseguido los 3, pero es un buen punto. ¿Qué hace Lionel? Lionel le da descanso a Sambueza, le da descanso a Aldair Zárate, recordemos que venía de un golpe del partido pasado. Intenta darle fútbol a Salazar, intenta darle fútbol a Brandon Caicedo, pero pues obviamente son minutos que ellos van agarrando, que vayan cogiendo. Ya conoce el tema Juan Camilo Mosquera, y es el hombre más desequilibrante en el segundo tiempo. Entonces, por eso digo que es un punto valioso para lo que estaba jugando Atlético Bucaramanga. Vimos un Llaneros peligroso en el arranque del segundo tiempo. En el final del segundo tiempo, donde pudo llevarse la victoria de algunos errores de Atlético Bucaramanga, ese del palo del remate que le pega al uruguayo, luego un remate que tiene el chico Colorado Ramírez, y entonces Bucaramanga se salva en unas. Y recuerda la salvada de Quintana y la salvada de John Vázquez, exactamente. Entonces estamos hablando de que en el segundo tiempo generó mucho más fútbol Llaneros, y por eso digo que es un valioso empate que saca Atlético Bucaramanga de Villavicencio. María Paula nos escribe: no es un buen punto porque tuvo posibilidades de hacer el segundo gol. José Rosso dice: vamos Búcaros. Marcela León también enviando sus respectivos saludos.
Danilo Cárdenas, nuestro relator hoy, no estuvo el cañón del Chicamocha, Julio César Alvarado, pero sí estuvo Danilo Cárdenas y lo hizo realmente muy bien. Lo felicito. Y de aquí en más, mejor dicho, usted se viene acá con su club de fans y ahí ya tenemos buenas alternativas, ¿no, Fabián? Sí, bastante. Buenas alternativas en la narración, en los comentarios, en el trabajo periodístico, también en el trabajo de producción, mejor dicho. Cada vez la estamos sacando más del estadio en Tribuna Deportiva. ¿Por qué Danilo Cárdenas considera que no es un buen punto para el Atlético Bucaramanga? Justifique su respuesta, señor. Yo creo que Llaneros le llegó con muy poco al Atlético Bucaramanga. El gol era completamente evitable porque fue una desconcentración de la saga central, un centro que le centraron 2 veces al Atlético Bucaramanga y el Atlético Bucaramanga tuvo con qué. Tuvo buenas acciones, manejó el partido en gran parte del tiempo. Sin embargo, como que lo noté falto de espíritu, falto de fuerza para esos últimos minutos, para presionar un poco más, para tratar de llegar y conseguir el 2-1. A mí lo que me deja claro, y yo creo que tenía que haber hecho más el Atlético Bucaramanga, y creo que en línea general lo hizo, pero le sigue faltando el tema de la efectividad en el frente de ataque. Fue incluso más superior, me parece a mí, en el primer tiempo, generó más oportunidades, sometió incluso también en gran parte a Llaneros, se vio sorprendido, quizás la única aproximación que tuvo Llaneros la mandó a guardar, desconcentración también en el sector defensivo del conjunto santandereano y luego afortunadamente sobre el cierre encontró el empate. Pero en el segundo tiempo me parece que también equipara en buena parte las cargas Llaneros. Vea que estábamos contabilizando las opciones 3 claras. Y tuvo más Llaneros Fueron 3 opciones claras en el segundo que el Atlético Bucaramanga. Ahora también hay que analizar el tema de... 4, ¿sabe por cuál? La cuarta, la que se resbala el chico. Sí. Sí, señor. Caicedo. La que se resbala Caicedo. Caicedo. Se 4. resbaló, entró al área, se resbaló cuando tenía la posibilidad de disponer, de rematar al área. Tiene toda la razón allí, Fabián. Fue más en cuanto a llegadas el equipo de Llaneros en el segundo tiempo. Yo quería también que analizáramos el tema de las sustituciones en el segundo tiempo. Duro. La salida de Fabián Sambueza, ¿cómo la analizan? Renunciar a su habitual módulo táctico con un hombre 10. El Atlético Bucaramanga termina con 4 en el fondo, con 4 en la mitad de la cancha, 2 de marca, 2 extremos y 2 delanteros. Terminó con 2 centrodelanteros, Caicedo y el mismo Luciano Pons. ¿Se acuerda que analizábamos entre semana el tema de Sambueza de quién iba a ser cuando no estuviese el chino en esa posición? Hoy quedó demostrado que no va a haber otro chino, digamos. No hay un hombre 10, hay extremos, hay jugadores que crean por las bandas, pero no hay un jugador en la mitad de la cancha que genere fútbol. Entonces, ahí Leonel Álvarez tendría que mirar otra alternativa, porque el chico Salazar no es el eje fundamental. Lo que pasa es que también el partido con Millonarios, Salazar y el chino Sambueza se juntaron. Hoy saca a uno de Salazar los dos. entró mejor con Millonarios que contra Llaneros, ¿cierto? Claro, exactamente. Hoy poco de Salazar. ¿Y qué pasó? Hoy Poco le de saca- Salazar y mucho de Mosquera. Y hoy le saca... Y mucho también en ofensiva de Inestrosa. De Inestrosa, exactamente. Entonces, ¿cuál es el ataque de Atlético Bucaramanga? Bandas. No podía con Aldair porque tenía tarjeta amarilla. Ingresa a Romaña y le da toda la salida por Inestrosa. Entonces ahí es donde se junta con Juan Camilo Mosquera. Y el chico Salazar se pierde mucho porque lo botan por la otra banda. Quedan, como ustedes decían, Néstor, los 2 delanteros en punta y ahí es donde se pierde la mitad y ahí es donde nos gana Llaneros en la parte de contragolpe. Ahí es donde se viene un poquitico el equipo de Llaneros y genera más opciones. Ahí analizamos el tema. Leonel, yo creo que no queda muy convencido con ese cambio de sacar a Sambueza, independiente que se hubiese cansado. Yo hubiese más bien colocado un jugador más de marca. Que lo puede tener, no lo tienen en esta confección del banco, pero lo puede tener ahí, darle un... O sea, usted dice no meter a Caicedo, sino un jugador más de... No, porque es que Caicedo no es de tener el balón. Pero más marca, Fabián. No, más marca, pues sí, yo creo que más en la mitad de la cancha, que le pueda tener el balón, otro charrupín.
un charrupí. Sí, exactamente. Porque es que manda a los Que le diera más delanteros- tenencia. Exactamente. Que de hecho era lo que preguntábamos en la Y que narración. pueda tocar. Y ahora, ¿quién va a filtrar balones si no está Fabián Sambuesa, no? Y que pueda tocar, obviamente. Terminó el Atlético Bucaramanga siendo dependiente de Inestrosa porque nadie más podía sacar ese balón de alguna gambeta de Mosquera, de algún robo. O suba Flores. Pero sí, no había alguien en el centro del campo quien pudiera encontrar los pases filtrados para Pons. Pero sí sigue siendo latente. No solamente el tema de definir. Y era lo que decía el profe Leonel Álvarez en la rueda de prensa después del partido de Millonarios. En la victoria. Que si bien hay proyecciones de los extremos, no hay claridad. No terminan de enviar el pase justo. El pase medido. Y también algo de mayor movilidad en el frente de ataque para lograr hacer valer Es que- especialmente la posesión de balón que está teniendo el Atlético Es que Bucaramanga, que es mucho mayor que la de los rivales, pero no termina el Leopardo de someter a los rivales en cuanto a goles, en cuanto a definición principalmente, creo yo. El análisis puede ser simple. Bucaramanga ingresa o comienza un partido con grandes sociedades, porque tiene al Chino Sambuesa y genera fútbol por las bandas, tanto por derecha como por izquierda. En el segundo tiempo ya no tiene a Sambuesa, le toca hacer pequeñas sociedades, como la hizo Inestrosa con Juan Camilo, ¿sí? Pero por el otro lado, no había una sociedad para el chico Salazar. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí se pierde un poco el eje ofensivo de Atlético Bucaramanga y deja expuesto a Caicedo y a Luciano Pons en la deriva, porque ¿quién le filtra balones? Entonces le toca por las bandas jugar con Juan Camilo y con Inestrosa, mandar centros y mirar a ver si hay definición de los delanteros. También vimos en el segundo tiempo, le conté 2-3 fallas a Inestrosa en los cierres, que no terminaron siendo muy peligrosas porque estaba Mantilla y fue rápidamente Pero ayudada peligrosa. por Mena. Y peligrosa la error que tiene, ajá. que es la jugada de John Vázquez, porque la deja ahí, intenta rechazar y la deja ahí, mete en el centro y John Vázquez llega solo y menos mal estaba Entonces, Aldair. si Inestrosa siente que necesita él subir al ataque o si no nadie ataca, puede dejar muchos huecos atrás que tal vez contra un equipo más vertiginoso sean más dolorosos para la defensa del Bucaramanga. Sí, cierto. Y también por el otro costado, por el de Gutiérrez, llegaron aproximaciones del equipo de Llaneros. Los extremos es un aspecto, y digo más por el lado de los laterales, y también que tienen que tener el respaldo de los extremos, pero es un aspecto a tener en cuenta, porque desbordó y bastante Llaneros. Sí. Con Vázquez, especialmente en el primer tiempo, y luego en el segundo con Mantilla, y allí se vieron en parte mal tanto Gutiérrez como Freddy Inestrosa, un tema a tener en cuenta de cara al futuro. Los mejores jugadores de Atlético Bucaramanga en este partido. ¿A quién mejores. ¿A quién rescatan ustedes? Mosquera. Juan Camilo lo hizo muy bien en los 45 minutos que ingresó. Luciano Pons. Pues sí, por el gol también pivoteó bien. De acuerdo. Aldair Quintana. Sí. No tuvo, digamos, tanto trabajo, ¿no? La única que tuvo. Pero la que detuvo fue monumental. Sí. Salvó. Era el segundo. Salvó ese cabezazo de John Vázquez. Tampoco entró muy bien Flores. No entró muy bien. Flores no entró muy bien. Rescatable de pronto Quintana, Pons y el chico Juan Camilo Mosquera. ¿Cierto? Sí, yo creo que fueron los puntos más altos. ¿Y los puntos más bajos? Los puntos más bajos, no me gustó el ingreso de Flores. Entró muy errático. No me gustó Salazar. Los cambios Salazar. No me gustó Salazar. Esta vez no vi muy bien a Charrupí. Es decir, era el hombre de la mitad de la cancha, pero mire que el gol de Llaneros viene por una tardía marca de él al dejar centrar el balón. Es que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo analizo el tema y veo que les costó a los jugadores el tema de la cancha. Una cancha muy dura, de pronto no fue regada, entonces eso hacía que se veían un poco como lentos los jugadores. No me gustó tampoco de pronto lo de Kevin. No estoy viendo el buen rendimiento de Kevin, el de ida y vuelta. No sé, lo veo como muy... Como no, los extremos Fabián y Danilo creo que están en deuda. O
Salvo hoy estuvo fogoso, con buenos movimientos, lo de Juan Camilo Mosquera, pero poquito lo de Londoño. Faber, el corto tiempo que estuvo en cancha tampoco es que mostrara mucho. John Freddy Salazar, que dejó buenas sensaciones contra Millonarios, hoy estuvo más apartado de lo que nos mostró ante el equipo embajador. Entonces es un tema que ya empieza a ser recurrente, porque contra Millonarios también vimos fallas por esos andariveles del costado derecho y también del costado izquierdo. Entonces son aspectos a tener en cuenta. La saga en cuanto a los centrales, para mí una que otra desatención, ¿no? En el gol, de pronto en el gol se ven comprometidos. Sí, en el gol sí, obviamente se va de la marca Mena y deja cabecear solo al delantero de Llaneros. Y en el segundo tiempo, creo que la única falla fue el no anticipar en el tiro al palo que tiene Llaneros, que casi entra. De resto, pues... Pero creo que Rea también se afianza como ese acompañante de Mena. ¿Ustedes qué piensan? Sí, obviamente. Hacen una muy buena dupla, porque Rea es el que llega a los cierres. Y eso le da complemento a un Jefferson que es más de fuerza, más de potencia. Sí, hay que verlos también ya cuando vengan rivales de mayor que exijan peso. mucho más, ¿no? Sí. Que exijan mucho más. Caso, por ejemplo, un Medellín, un Nacional, Junior y ese tipo, el Tolima, ese tipo de escuadras. Pero de momento, bueno, en líneas generales, como dicen los especialistas, la popular media inglesa, ¿no? Ganar en casa y empatar de visitante. Por esa vía perfectamente se puede empezar a confeccionar una gran temporada. Algo que se les quede en el tintero, muchachos. El próximo martes Bucaramanga vuelve a jugar. Entonces, de su parte, Fabián, la de Pirnos. Sí, no, que Bucaramanga siga sumando de visitante. Fundamental seguir sumando de visitante. O sea, usted firma el empate contra el Cúcuta. Y si se puede, no, yo quiero ganar. Pero si no se puede ganar, mínimo el empate. Una de irnos. Queda esta semana pendiente el tema de la sanción al Estadio Américo Montanini. La DIMAYOR ayer, viernes, le colocó una fecha de sanción a las tribunas Oriental, Occidental Baja y Norte Alta. Todo por juegos pirotécnicos, unas bengalas que salieron en el inicio del partido con Millonarios. Entonces hay sanción. Bucaramanga tiene que apelar esa sanción y se espera en próximos días cuál será, si sería la restricción para esas tribunas para el próximo partido, que es el domingo, en 8 días, frente a Alianza a las 2 de la tarde. Una pena esa sanción. Danilo, la de Pirnos, relator. Esperando el flamante refuerzo del Atlético Bucaramanga, que puede ser una opción al bajo nivel que están teniendo los dos extremos. Y pinta bien el semestre. Vamos a ver cómo sigue el Atlético Bucaramanga y, como ustedes dicen, ganar de local y no perder de visitante. El flamante refuerzo se refiere a Emerson Batalla, ¿no? El mismo. Que bueno, ya se le empieza a meter presión, porque hace falta sin lugar a dudas un extremo que llegue a darle un impulso a la ofensiva del Atlético Bucaramanga. De esta manera entonces nos vamos, de parte de nuestro productor Byron Pérez, de nuestro relator Danilo Cárdenas. Hay que firmarle ya ese contrato al muchacho, de parte de nuestro buen amigo Fabián Pavón y de quien les habla Néstor González. Un gusto acompañarlos durante este análisis, alrededor de 20 minutos, pero también durante la transmisión larga de lo que fue el empate 1-1 entre Bucaramanga y Llaneros. Como dijo Joaquín Sabina, no se muera nunca, carajo. Un abrazo para todos. Chao, chao.